Continuamos aquí en Gritando en la Radio. Estamos en comunicación con Irene Cutén. Muy buenos días, Irene, ¿cómo estás? Flor te habla. Hola Flor, ¿cómo están? Muy, pero muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy contenta, muy emocionada con el estreno de hoy. Sí, me imagino que sí, esas ansias, los nervios no deben estar ahí a flor de piel, pero seguramente todo va a salir excelente. Bueno, es un momento como muy esperado, mucho tiempo trabajando para esto y bueno, hoy nos encontramos por primera vez con el público, así que estamos muy felices, muy felices. Me imagino que sí. Bueno, coméntanos, Irene, un poquito sin spoilear, obviamente, de qué se trata un poco esta peli. Mira, aunque te cuente, aunque la spoilee, las emociones que produce el cine son emociones muy particulares. Así que yo te cuento la introducción. La introducción Dale. es así, esta película cuenta la historia de mi papá, Ujú. es un documental muy especial, cuenta la historia de mi viejo nació en un campo de concentración eh, en la Segunda Guerra, en el año 41, mis abuelos se escapaban de Polonia, perseguidos por el nazismo, se subieron a un barco, el barco naufragó, los rescataron y los metieron adentro de un campo improvisado y después los trasladaron a otro campo. En el primer campo nació mi papá. Después vivieron unos años en otro campo y hicieron todo un recorrido buscando familia y todo eso que no se los voy a contar, así ven la película. Este, y bueno, la película cuenta la historia esta hasta que mi viejo llega a la Argentina en el año 49 y también cuenta la historia de él en la Argentina, cómo se relaciona con otros inmigrantes, cómo le cuenta su historia a los nietos, cómo se ocupa de esa transmisión de la memoria, ¿no es cierto? De eso se trata la película. Bien, que me imagino la emoción justamente por el hecho de que es verídico, o sea, es algo que realmente ha sucedido, que por parte lo has vivido en cuanto a, bueno, tu padre seguramente ha quedado eso de contar, ¿no? La historia de lo que pasó, lo que vivió, desde ese punto debe ser muy, muy emocionante. Es Coméntame, muy sí, 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 no, sí, contame, contame. no, que es muy emocionante, es una historia muy cercana, es una historia que yo siempre tuve como muy a mano, lo que pasa que en determinado momento me di cuenta que esa historia, que era una historia familiar, podía también contar y hablar de tantos otros, no solamente de la historia de mi viejo, sino que podíamos abordar a partir de ahí toda una problemática de la migración, toda la problemática de la transmisión de la memoria, bueno, y entonces un poco ahí se despega de la historia familiar, ¿no es cierto? Claro, claro, me imagino. Y contame, Irene, ¿cómo ocurrió, cómo nació esto de hacer este documental, esta película? ¿Cómo te llegó a vos el decir, bueno, voy a plasmar esto que vivió mi viejo, que vivieron mis abuelos, para que las demás personas puedan también verlo, ser parte de eso, ¿no? Porque es algo que no muchas personas deben contar, deben afrontar y plasmarlo, ¿no? Bueno, justamente esto que te decía, yo esta historia como que la tenía pendiente, yo estudié cine en los años 90 y desde el primer momento en que empecé a estudiar, tenía como que esta historia tenía que ser contada y que yo de algún modo iba a trabajar con esto. Mi abuelo hizo todo su recorrido, todo su periplo con una cámara de fotos, con lo cual hay un registro de todas esas historias, un registro fotográfico. Entonces para mí siempre era como una historia pendiente. Lo que pasó fue que hace unos años empecé a dar cuenta que a partir de esa historia yo podía hablar de otras historias, que eso fue lo que me impulsó. Hacer una película no era solamente contar una historia familiar, sino tener mucho más para decir a partir de eso. Y en ese mucho más poder dialogar a partir de la película con los jóvenes, que es principalmente con quien habla la película, porque son los jóvenes los que se está, digamos, en este documental, son los jóvenes los que buscan conocer su ancestralidad, conocer
de dónde vienen. Y entonces, bueno, ahí es como que se me amplió el mundo como para poder contarla, ¿no? Claro, claro, me imagino que sí. ¿Y cuánto demoró en realizarse este documental? ¿Cómo fue eso? Me imagino que también en el proceso deben haber pasado muchas emociones, ¿no? El recordar lo que han vivido, es como que por así decirlo, uno se mete, ¿no? Se introduce en la historia. Hacer un documental siempre lleva tiempo. Eh, es importante además tomarse ese tiempo, el tiempo de la investigación, el tiempo de proceso, el tiempo de la elaboración, de cómo uno aborda los datos, de cómo uno estructura el material. Nosotros con el equipo de producción y con Mónica Simoncini, la productora, empezamos a trabajar sobre esta historia en el 2018. Lo presentamos al Instituto de Cine a principios del 2019, fue aprobado el proyecto a fines del 2019, pero después vino la pandemia. Bueno, y ahí bueno, pensamos que se iba a demorar, pero realmente lo que pasó fue que nos sirvió para profundizar muchísimo en el proceso creativo, en cómo íbamos a contar esta historia de un modo entretenido, en un modo que no fuera corriéndose de lo traumático y de lo trágico, sino poniéndole un paño de ternura que tenía que ver con esto de la transmisión, los nietos, y sin, siempre poniendo sobre la mesa la necesidad de la memoria, ¿no es cierto? Claro, claro, o Así sea, que, bueno, llevaron 3 años, ajá. 3, 4 años de producción, sí. De producción. Y bueno, como comentaba justamente el tema de la pandemia, en cuanto a ustedes no les afectó, digamos, el hecho de cómo fue el rodaje, cómo hicieron con ese tema en cuanto a la pandemia, ¿no? Bueno, en principio el tiempo más crudo, el tiempo más de estar adentro, lo recontra dedicamos al trabajo de escritura, al trabajo creativo y al trabajo de dibujo, porque la película tiene muchas cosas de animación, entonces el trabajo con las imágenes y nos íbamos pasando imágenes y dibujábamos. Fue una buena manera de pasar esos momentos difíciles. Después, el rodaje, bueno, lo arrancamos cuando ya la cosa estaba un poco más liberada. Tuvimos muchísimos cuidados y muchísimo protocolo. Eh, Porque, bueno, además mi papá es una persona mayor y no lo podíamos tener horas y horas expuesto a situaciones de filmación. Se la bancó bastante bien, pero bueno, había que tener bastante cuidado. Claro, Y, me imagino que sí, porque tratamos sí, de sí. tener muchos lugares al aire libre. Claro, justamente claro, por el hecho de que fue unos años complicados, ¿no? De pandemia, la verdad que había que tener sumo cuidado y sobre todo con las personas grandes, cuidar a los nuestros. Em, bueno, como mencionabas al comienzo, hoy se estrena, así que hoy es el gran día, Irene, de ver plasmado todo el esfuerzo que han hecho estos años. Me imagino que la emoción de todos los participantes de esta documental, ¿no? Deben estar emocionadísimos. Comentanos, ¿por qué medio lo van a estrenar? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, se estrena hoy en el Cine Gaumont a las 18:45, va a estar una semana en el cine. Después está previsto que pase a plataforma Cinear. Y bueno, la productora en este momento está en tratativas para ir a Rosario, Córdoba, Mendoza y Bariloche. Así que estamos viendo que en algunos de estos lugares podemos encontrarnos. Pero Qué lindo, todavía qué no tengo lindo. las fechas concretas, ¿eh? Todavía estamos ahí. Claro, claro. Bueno, cuando vengan, si vienen a Córdoba, me gustaría tener la posibilidad de ir a verlas. La verdad que es muy interesante, aparte es muy llamadora que sea contada también desde tu perspectiva, ¿no? Siendo hija, ¿no? De esta persona que tuvo que atravesar esas situaciones, que nació en un lugar que, bueno, como todos sabemos, un campo de concentración no debe haber sido para nada lindo, sobre todo en aquellos años, ¿no? Cómo ha ido evolucionando también todo
Y qué bueno, ¿no? Que es plasmado por su propia hija, el orgullo que debe tener tu papá también, me imagino. Como sea, debe ser un orgullo grandísimo de la familia, las amistades, ¿no? De saber que lograron esto, ¿no? Que lograron plasmar esta vivencia en un documental que va a quedar para siempre, porque es algo que va a quedar eternamente, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, vos es que mi viejo es un tipo muy sensible y que tiene una capacidad de reflexión que es maravillosa. Si hay algo que yo descubrí, ya lo sabía, pero por ahí lo vi bien claramente durante este tiempo de rodaje y este tiempo de armar la película. Él es psicoanalista y tiene una capacidad de reflexión, de entender las cosas que pasan, que le pasan a los otros, de pensarse en relación a los otros, que hay mucho de eso en la película y es muy sorprendente y uno termina pensando, bueno, toda esa historia tan dramática, en este hombre hizo que nos pueda dar un montón de ideas, un montón de cosas para pensar. Realmente es como que sale algo bueno de eso que podría haber sido que fue un desastre, pero termina bien, es una historia que termina bien. Así que, bueno, estoy muy emocionada con eso, ¿no? Claro, me imagino que sí, Irene, aparte de, justamente como decís, ¿no? Que también al ser tu papá psicoanalista es como que ve de otra perspectiva las cosas, ¿no? No se queda con lo que fue un desastre, no se queda con eso, sino que trata de sobrellevar eso, de dar vuelta a las cosas y decir, bueno, veamos el lado lindo, el lado bueno, em, que bueno, que vos puedas ahora plasmar todo esto también en esta documental. Eso me imagino que debe estar buenísimo. Aparte, no quiero imaginarme él cuando se siente realmente a ver eso que con tanto esfuerzo, días, horas has realizado junto con tus compañeros. Debe ser una locura realmente, ¿no? Ya lo vio y está contento, lo vio y está muy contento. Quiero decir, para los que todavía no la vieron y que cuando la tengan cerquita, que sepan que es una película que tiene animación, que todas esas fotografías de las que te nombraba antes están intervenidas, animadas, y que tiene una música espectacular, que hizo un músico que se llama Federico Misraji, especialmente para esta película, y que es una música realmente maravillosa. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que todos los oyentes puedan verla, porque la verdad que, bueno, es emocionante hasta para mí, ¿no? Lo que me contás de esta historia, ¿no? Qué lindo que debe ser verlo plasmado después de, bueno, de tantas animaciones, de la pandemia, de todos estos momentos difíciles que hemos estado atravesando, ¿no? Debe ser, la verdad, muy gratificante, muy lindo, y tanto amistades, seguramente, la familia debe haberte felicitado millones. Así que, bueno, desde aquí de Multimedia Mordisquito también te felicitamos un montón y que tengas muchísimo éxito, que esta serie llegue, este documental llegue a muchas personas para que puedan saber, adentrarse en esto que muchos no sabemos, las cosas que sucedían ahí y verlo desde ese punto de vista, ¿no? Está buenísimo, debe ser muy, muy interesante, aparte para también reflexionar, ¿no? Sobre la vida, sobre las cosas que suceden, que uno a veces vive el día a día y no tiene idea las cosas que han pasado antes. Está bueno adentrarse e Ujú. informarse también con este tipo de películas, de documentales. La verdad es increíble lo que has hecho, Irene. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero aprovechar para decir que es tan importante que tengamos nuestro cine documental, que es algo que tenemos que cuidar. Nuestro cine documental, nuestro cine de ficción, que podamos ver nuestras historias, que eso, que no estemos solamente mirando lo que nos ofrecen algunas plataformas que está bien, que pueden ser entretenidas, pero que estas historias nos hacen encontrarnos con quienes somos, que hay que cuidar mucho esto. Y claramente, aparte que es parte de nuestra cultura, de lo que somos, ¿no? Porque claramente nosotros estamos aquí, vivimos aquí y tenemos que ser parte de nuestra cultura, de la vida pasada, de lo que hemos pasado, lo que han vivido nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tatarabuelos.
está bueno eso, el conocer, ¿no? El saber esas cosas, está muy bueno. A mí me gusta mucho también adentrarme en la historia, ¿no? De las cosas que han sucedido en la Argentina, de el informarse de cómo es que nosotros, yo tengo 25 años, soy joven, entonces es como que me gusta adentrarme y saber, ¿no? La historia de donde provenimos, la cultura, está buenísimo. Sí, por eso tenemos que cuidarla. En este momento estamos esperando que se trate, que se trate en senadores, un proyecto que tiene media sanción, porque a fin de año se termina el financiamiento al cine, a las bibliotecas populares, al teatro. Y bueno, estamos con la cultura nuestra un poco en peligro, ¿no es cierto? Un poco no, bastante en peligro. Entonces, esto de encontrarnos en las historias propias es tan importante y es tan necesario que sepamos bueno, que está en riesgo y que hay que defenderlo. Totalmente, por eso ahora más que nunca, ¿no? Hay que apoyar todos estos proyectos, hay que apoyar los centros culturales, hay que asistir, hay que hacer fuerza por ellos, por todas estas bibliotecas populares, los mismos cines, ¿no? Que populares también que hacen que nosotros, es nuestra cultura, así que justamente más que nada hay que apoyarlos en este momento, tanto como, por ejemplo, haciéndote una nota, haciendo notas a todos los centros culturales, conociendo su historia, ¿no? Que con tanto esfuerzo, justamente hace un ratito teníamos también una entrevista con Juan Pablo Vidal, que él pertenece a una biblioteca popular allí en Barrio de Rosedal, que nos contaba también con tanto esfuerzo que ellos han hecho, han logrado hacer, ¿no? Ese centro cultural, la biblioteca, a pulmón de ellos mismos. Entonces, eso está buenísimo apoyar, visibilizarlo también, porque muchas personas no tienen idea de que está en peligro, están pendientes de un hilo todo esto. Así que está Ujú. buenísimo apoyar sobre todo todas estas iniciativas, estos proyectos y seguir apoyando para que vean desde arriba, ¿no? De que esto tiene que quedarse, tiene que seguir estando, es parte de nuestra cultura y de nosotros. Exactamente, exactamente. Y lleva mucho tiempo. No, uno no hace, como te decía, un documental en un mes, uno necesita años para hacerlo. Las bibliotecas, hasta llenarse de libros, hasta llegar a la gente, necesitan años. Por eso estamos pidiendo que sean, que este proyecto nos lleve a 50 años para el financiamiento de la cultura. Totalmente, totalmente, Irene, y esperemos que, bueno, que esto, bueno, que mucha gente siga apoyando y siga sumándose con estas iniciativas, con estos proyectos que la gente realiza, porque la verdad que es muy bueno y es parte de nuestra cultura, de lo que nosotros hoy somos, también de parte de los Ujú. jóvenes, ¿no? De Claro, los jóvenes claro. de mi edad que aporten, que se sumen a la causa de asistir a los centros culturales, apoyar ahí a los compañeros. Eso también es muy importante. Sí, totalmente, totalmente, Florencia. Bueno, Irene, ¿quieres dejar Bueno, algunas palabritas, algún mensajito para los oyentes en este momento? bueno, que le demos valor a la cultura, que le demos valor a la memoria, eh, y que nos encontremos en el cine, que es un hermoso espacio para emocionarnos. Pero por supuesto que sí, Irene. Bueno, te mandamos un abrazo gigante desde Multimedia Mordisquito y que tenga muchísimo éxito este estreno de la película. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Irene. Nosotros Hasta seguimos luego. aquí conectados en Gritando en la Radio y en minutitos volvemos con más.